El Vaticano intentó ocultarlo durante mucho tiempo, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Durante más de un siglo, la humanidad estuvo en la oscuridad acerca del tercer secreto de Fátima, un mensaje entregado por la luz de la propia María que estuvo oculto por siglos y dijeron que era demasiado peligroso, que el mundo no estaba preparado, que la fe de la gente podría ser sacudida para siempre, pero ahora la pregunta que debes responder es, ¿estás listo para saber la verdad sobre este secreto que habla sobre el fin de los tiempos, porque estuvo oculto por tanto tiempo si la Iglesia conocía el contenido, por qué eligió el silencio y si la profecía ya se está cumpliendo ante nuestros ojos y el Papa Francisco realmente sabe del secreto y lo peor de todo está por venir? Sucedió y la Virgen María se apareció en 1917 y reveló 3 secretos impactantes a 3 niños inocentes en Portugal. El primero y el segundo fueron revelados y cumplidos con aterradora precisión, pero el tercero esto fue guardado bajo llave por el Vaticano. La fecha límite para la revelación de este secreto fue en 1960, pero cuando llegó el momento, la Iglesia se negó a revelarlo porque el mundo no está preparado para descubrir este secreto, pero, porque el mundo no estaba preparado. Había algo tan devastador en el tercer secreto de Fátima que su revelación podría cambiarlo todo. Ahora finalmente han comenzado a surgir pistas, los cardenales han filtrado fragmentos del secreto y los testigos afirman que algo mucho más oscuro que guerras y catástrofes se avecina y según fuentes del propio clero el verdadero contenido del secreto implica el colapso de la fe dentro de la Iglesia y ahora. Mira a tu alrededor, la fe desaparece, las iglesias vacías, los valores cristianos son atacados, la Iglesia misma parece estar dividiéndose internamente. ¿Es una coincidencia o estamos viviendo exactamente lo profetizado? Pero quédate hasta el final y conecta los puntos porque cuanto más sepas más entenderás que las piezas de este rompecabezas forman un escenario que no se puede ignorar y si crees que lo sabes todo sobre Fátima prepárate si te vas a sorprender. La verdad comienza ahora. En el próximo capítulo volvemos al inicio de todo lo que pasó en ese día de 1917 que cambió el destino del mundo en Fátima, Portugal. 1917 fue un día normal para 3 niños que vivían en el pequeño pueblo de Lucia y Francisco y Jacinta estaban en el campo cuidando sus ovejas cuando ocurrió algo que cambiaría sus vidas para siempre y marcaría uno de los acontecimientos más enigmáticos de la historia de la humanidad. El cielo parecía cargado de un profundo misterio. El viento paró, el silencio se apoderó del campo y ante ellos apareció una luz intensa. Una figura radiante apareció en el horizonte en el centro de aquella luz. Su brillo era más fuerte que el del sol pero no lastimaba los ojos. El miedo se apoderó de los pequeños, pero pronto fueron tomados por una paz indescriptible. Era una mujer con túnica blanca envuelta en luz. Su mirada era profunda, sus palabras parecían venir de un lugar que trascendía el tiempo y el espacio. Esa mujer no era una persona común y corriente, no era solo una visión cualquiera, se presentó como la Virgen María y trajo un mensaje, pero este mensaje no era como los demás, no era solo un pedido de oración, no era un simple llamado a la fe. Lo que ella le reveló a esos niños era algo mucho más grande, algo que luego dividiría a la Iglesia, crearía teorías. Despertó temor y generó uno de los mayores misterios del cristianismo hasta nuestros días, y desde ese día, todo cambió para siempre. La aparición ocurrió el 13 de mayo de 1917, pero no ella fue la única en los meses siguientes. Siempre el día 13 la mujer regresaba y en cada visita sus palabras se hacían más urgentes y más alarmantes, hablaba de tiempos difíciles, de pruebas que vendrían, de guerras, sufrimientos y destrucción, pero lo más aterrador fue la insistencia con la que hablaba de un futuro peligroso. La humanidad estaba a punto de tomar un camino sin retorno y si no cambiaba, si no se volvía hacia Dios, tendría que afrontar las consecuencias. Los niños escuchaban en silencio, absorbiendo cada palabra, pero ni siquiera ellos podían imaginar el impacto que esas revelaciones tendrían en el mundo y pronto entonces la noticia se difundió y la gente comenzó a ir a Fátima para ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Al principio solo había algunos curiosos, pero a medida que pasaban los meses, se empezaron a formar multitudes. El 13 de octubre de 1917, se reunieron más de 70.000 personas. En ese mismo campo todos querían ver, todos querían entender lo que sucedió ese día, era algo que ningún científico podía imaginar. Se ha podido explicar hasta el día de hoy. El sol que hasta entonces brillaba en el cielo empezó a girar, se movía como si estuviera bailando emitiendo rayos de luz de colores. Entonces ocurrió algo aún más aterrador, el sol empezó a caer y el pánico se apoderó de
La multitud. La gente gritaba, lloraba y se arrodillaba. El fin del mundo parecía haber llegado, pero de repente todo volvió a la normalidad. El sol volvió a su lugar y el cielo se volvió azul. Todo estaba despejado de nuevo, pero algo era diferente. Nada volvería a ser lo mismo. Antes de que la Iglesia tuviera que posición sobre este evento que era innegable, testigos oculares informaron lo que vieron, incluso periódicos escépticos que anteriormente ridiculizaron las apariciones publicaron artículos informando sobre el fenómeno. La ciencia trató de explicar pero fracasó. Lo que sucedió en Fátima ese día fue algo más allá del entendimiento humano, fue una confirmación de que los niños decían la verdad, pero entonces surgió la pregunta si todo eso era real. ¿Qué les reveló exactamente María? ¿Qué se dijo durante esas apariciones que hicieron temblar a la Iglesia? ¿Qué había detrás del secreto que estaría oculto por tanto tiempo? Y la respuesta sería: poco después de que se entregaran 3 mensajes a esos niños, el primer y el segundo secreto fueron revelados al mundo y ambos se cumplieron, pero el tercer secreto fue diferente. La Iglesia misma dudó en hacerlo público, lo que había en él que necesitaba ser escondido, lo que la Virgen María habría dicho que podría sacudir la fe de millones. Y el tercer secreto de Fátima sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad, y la pregunta que no se puede ignorar: ¿ya se está cumpliendo ante nuestros ojos? ¿Sientes que algo está sucediendo, desaparecido del ajetreo de la vida cotidiana y los desafíos de la vida tratan cada vez más de alejarnos de Dios, y que podría ser tan grave que la Iglesia tuvo miedo de compartir el tercer secreto de Fátima y tendría algo que ver con el fin de los tiempos, una catástrofe global, la destrucción de la fe misma? Para 40 años después no se reveló nada, pero en el año 2000 el Vaticano decidió revelar lo que afirmó era el verdadero contenido del tercer secreto de Fátima. El documento oficial describía una visión simbólica en la que Lucía había visto a un obispo vestido de blanco que muchos interpretaron como el Papa caminando entre las ruinas de una ciudad destruida. Con los cadáveres de cristianos y sacerdotes fueron esparcidos por el camino, y al final este mismo obispo fue asesinado por soldados en un brutal ataque al Vaticano. Esta visión fue una representación profética del ataque que sufrió el Papa Juan Pablo I en 1981, cuando fue, según esta interpretación, el tercer secreto ya se había cumplido y no había más misterio que revelar. Pero esta explicación no convenció a todos, de hecho solo generó más preguntas. Si el secreto hablaba del atentado al Papa, ¿por qué debería haber sido revelado en 1960, más de 20 años antes del evento? Lo que es más importante, porque figuras influyentes dentro de la Iglesia sugirieron que el verdadero contenido del secreto aún no había sido revelado. Y muchos de mis hijos conocen mis palabras dichas en Fátima, cuando, con ternura y urgencia, pedí oración, conversión y penitencia. Ahora los tiempos han avanzado, y lo que ha estado velado por tanto tiempo comienza a revelarse. El secreto que por años ha permanecido oculto ahora se revela ante ustedes. Una nación se levantará, trayendo consigo destrucción, no solo contra el orden del mundo, sino contra la fe en mi Hijo, Jesucristo. Esta nación, impulsada por las fuerzas de las tinieblas, buscará apagar la luz del Evangelio, destruir la Santa Iglesia y esparcir el error por toda la tierra. La batalla que se desarrolla no es solo física, sino espiritual. El enemigo sabe que su tiempo se acaba. Por ello, utiliza los instrumentos de este mundo para alejar a mis hijos de la verdad, sembrando confusión, herejía y persecución en contra de los fieles. Hijos míos, os digo, no temáis. Porque la mano del Altísimo sostiene a los que permanecen fieles. Aunque la oscuridad parezca envolver al mundo, la luz de la fe nunca se apagará. Pero debéis estar preparados, porque vendrán tiempos de prueba. La sangre de los mártires volverá a regar la tierra. La persecución contra los verdaderos discípulos de mi Hijo se intensificará y muchos corazones serán probados en el fuego de la tribulación, y el rosario es vuestra arma, vuestra fuerza. Permaneced firmes en las enseñanzas de la Santa Iglesia, en la Eucaristía, en la confesión, en la obediencia al verdadero magisterio. No se dejen engañar por falsos pastores que distorsionan la palabra de Dios. El enemigo busca infiltrarse en la misma casa del Señor, pero mis hijos reconocerán la voz del buen pastor y no seguirán a los lobos. Les pido que busquen la protección del Arcángel Miguel. En días de gran oscuridad, invóquelo con fe, porque él es el gran defensor del pueblo de Dios. Cuando la oscuridad cubra la tierra y la verdad parezca sofocada, recordad mis palabras: el corazón inmaculado triunfará. El mal tendrá su momento,
pero la victoria es de Dios. Hijitos, este es el momento de decidir. Elige entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error, entre la cruz de Cristo y los falsos ídolos del mundo. El tiempo de la misericordia os es aún concedido, pero no tardéis en convertiros, porque el juez justo se acerca. El tercer secreto que comuniqué en Fátima, y que debía haber sido plenamente revelado, hablaba de una gran prueba para la Iglesia y para el mundo. Hablaba de una nación poderosa que, bajo la influencia de las tinieblas, se volvería contra la verdadera fe y traería destrucción tanto material como espiritual, allanando el camino para la persecución final contra los hijos de Dios. Esta nación, hijos míos, es una nación que surgió como símbolo de libertad, pero ahora se ha convertido en un instrumento de engaño y perdición. Estados Unidos, que en otro tiempo parecía defender los valores cristianos, se ha convertido en el centro de propagación de doctrinas contrarias a la voluntad de Dios. El enemigo siempre ha querido ocupar los lugares de mayor influencia y poder. Se ha infiltrado en gobiernos, instituciones, leyes e incluso en la Iglesia. El país que una vez fue un faro para mucha gente ahora esparce oscuridad disfrazada de luz. Sus leyes rechazan a Dios, su cultura corrompe las almas, sus guerras destruyen naciones y su riqueza sirve para construir el reino del anticristo. Los valores del Evangelio fueron sustituidos por el culto al placer, al dinero y al poder. La fe católica es atacada y ridiculizada, y muchos de mis hijos están siendo extraviados por el engaño. Hijos míos, no penséis que esta batalla se libra solo entre hombres. Es una guerra espiritual que involucra ángeles y demonios, santos y pecadores, mártires y perseguidores. Las fuerzas del mal utilizan a los que gobiernan esta gran nación para propagar su rebelión contra Dios. Detrás de líderes e instituciones, hay planes ocultos que buscan destruir la iglesia de mi Hijo y borrar la verdad del mundo. Las persecuciones se intensificarán, la doctrina será cada vez más distorsionada y los verdaderos seguidores de Cristo serán calumniados y perseguidos y llevados al sacrificio. Hijos míos, el tiempo de la gran oscuridad se acerca. Cuando veáis la fe atacada con furia, cuando veáis la casa de Dios profanada, cuando veáis las naciones cayendo bajo el dominio de las fuerzas de las tinieblas, sabed que ha llegado la hora de la gran prueba. Muchos perderán la fe, muchos serán engañados, muchos se convertirán en instrumentos del mal sin darse cuenta. El error se extenderá incluso dentro de la iglesia y muchos pastores traicionarán su llamado, abandonando el rebaño en manos de los lobos. El diablo intentará tomar el trono de Pedro y establecer una falsa enseñanza que agradará al mundo, pero eso no vendrá de Dios y el Santo Rosario es vuestra arma contra el mal. La Eucaristía es vuestro sustento. La confesión es tu purificación. El Arcángel Miguel es tu defensor. Cuando una gran oscuridad descienda sobre el mundo, buscad refugio bajo mi manto y permaneced firmes en la fe. No os dejéis engañar por quienes predican un evangelio fácil, que elimina la cruz y hace concesiones al pecado. Mi Hijo Jesús no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, su verdadera iglesia permanece, aunque se reduzca a un pequeño rebaño fiel y deje los caminos del mundo y abrace la santidad. Protejan a sus familias, enseñen a sus hijos a orar, conserven la verdadera doctrina y no tengan miedo al sufrimiento, porque los que sean fieles hasta el fin brillarán como el sol en el reino de Dios. El tiempo de la misericordia aún les está concedido. Pero se está agotando. Si esta nación no se convierte, si sus dirigentes no abandonan los planes de las tinieblas, la justicia divina descenderá sobre ella como nunca antes. Una gran ruina la alcanzará, y su dominio será reducido a polvo. El mundo temblará ante la caída del imperio que creía invencible y entonces muchos comprenderán que solo Dios es el Señor de la historia. Pero antes de que este castigo se cumpla, mis hijos inocentes sufrirán, la iglesia será puesta a prueba y los que pertenecen a Cristo tendrán que soportar grandes tribulaciones. Aún así, os digo, no tengáis miedo, mi inmaculado corazón triunfará. El diablo puede actuar por un tiempo, pero su derrota ya está decretada. Al final, la Santa Iglesia será purificada, los justos serán exaltados y el reino de mi Hijo se establecerá con esplendor sobre la tierra renovada. Los que permanezcan fieles verán la gloria de Dios revelada, y sus lágrimas se convertirán en alegría. Durante demasiado tiempo se ha mantenido oculta una revelación, oculta a los ojos del mundo, pero ahora ha llegado el momento de que la conozcas. Verdad. Lo que revelé en Fátima no fue solo una advertencia lejana,
sino una profecía para vuestro tiempo. Ahora las señales se están cumpliendo ante vuestros ojos, y yo, como madre, vengo una vez más a advertiros y a llamaros al único refugio seguro, el corazón de mi Hijo Jesús. Por muchos años este mensaje se mantuvo guardado, porque la gravedad de lo que fue revelado causaría temor y despertaría muchos corazones a la conversión. Pero he aquí que ahora las tinieblas cubren el mundo, y la gran nación de que hablé en mi revelación se levanta contra Dios y contra la Santa Iglesia. Esta nación, que una vez fue un símbolo de libertad, se ha convertido en un instrumento de las fuerzas de la oscuridad. La fe católica es perseguida, la verdad es distorsionada y el enemigo usa su poder para propagar el error y la destrucción por toda la tierra. Sus gobernantes se han alejado del Señor, sus leyes profanan el orden divino y el orgullo humano les hace creer que pueden construir un mundo sin Dios. Hijos míos, no os dejéis engañar, este es el tiempo de la gran prueba. El espíritu del anticristo ya se está moviendo entre los hombres, preparando el camino para su reino de tinieblas. La corrupción ha penetrado en todas partes, incluso dentro de la iglesia. Muchos pastores han perdido la fe, permitiendo que el error se infiltre en las enseñanzas que deberían guiar a las almas a la salvación. Pero yo os digo, no sigáis a quienes alteran la palabra de Dios, no os dejéis engañar por quienes dicen que todo está permitido, que el pecado ya no es pecado, que la cruz ya no es necesaria. El camino verdadero es el que mi Hijo os enseñó y no ha cambiado. El mundo os ofrecerá comodidades, riquezas, placeres e ilusiones de seguridad, pero todo esto se derrumbará el día que se manifieste la justicia de Dios. No confiéis en los poderosos de la tierra, porque ellos no podrán salvaros. El único refugio seguro es el Sagrado Corazón de Jesús y mi Inmaculado Corazón. En él debes encontrar refugio, fuerza y esperanza. Cuando veáis que la confusión aumenta, cuando veáis que la fe es atacada y los justos perseguidos, no desesperéis, porque vuestro Dios nunca abandona a los que le son fieles. Hijitos, os pido, orad sin cesar. El Santo Rosario es vuestra defensa contra el mal que se propaga. La Eucaristía es vuestro alimento para permanecer de pie en los días de oscuridad. La confesión limpia vuestra alma y os fortalece para las batallas espirituales. Buscad al Arcángel Miguel, a quien Dios envió como defensor de su pueblo en estos tiempos difíciles. Cuando la oscuridad parezca sofocarlo todo, cuando la persecución aumente y las señales del cielo se intensifiquen, recordad que ya os he advertido. El diablo actuará con fuerza, porque sabe que le queda poco tiempo, pero no vencerá. Dios te llama a la conversión, ahora más que nunca. El tiempo de la misericordia aún está abierto, pero no por mucho más tiempo. La justicia divina se acerca y os pido que no tardéis en volver al Señor. Os invito a tener una fe inquebrantable, a entregaros completamente a la voluntad de Dios. No temáis a quienes pueden destruir el cuerpo pero no el alma. Más bien, temed perder la gracia de Dios, porque sin ella no sois nada. Hijitos, permaneced firmes. Mi corazón inmaculado es vuestro refugio seguro y en él encontraréis paz aún en medio de las tribulaciones. Yo os guardo y os conduzco a la victoria que ya ha sido decretada por el Altísimo. Al final, la luz vencerá a la oscuridad y los que sean fieles brillarán como el sol en el reino de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Quédense conmigo y los conduciré al triunfo de mi Hijo Jesús. Lo que ha estado guardado por tanto tiempo ahora necesita ser conocido, para que los que tienen oídos puedan oír y los que tienen el corazón abierto puedan entender. Mi llamado es de amor, pero también de advertencia, porque deseo que ninguno de mis hijos se pierda. Dios, en su infinita misericordia, me envió a la tierra tantas veces para llamar a la conversión, pero muchos cerraron sus oídos y endurecieron sus corazones. Ahora la noche avanza y brillan los últimos rayos de misericordia antes de la llegada del gran día de la justicia. Cuando aparecí en Fátima, revelé a mis pequeños prestecitos un secreto que debía ser dado al mundo en el momento oportuno. Pero muchos temían revelar la verdad, porque contenía una gran advertencia. Ahora es necesario que lo sepas, para que puedas prepararte y permanecer fiel ante la prueba. El enemigo de Dios se levantó y se apoderó de una gran nación, usando su poder para esparcir oscuridad por toda la tierra. Esta nación, que debería ser un faro de luz,
se ha convertido en un instrumento de las tinieblas, pervirtiendo los valores santos, destruyendo familias, promoviendo guerras y difundiendo un falso evangelio que aleja a las almas del camino de la salvación. Sus gobernantes hicieron un pacto con el príncipe de este mundo, y ahora él gobierna a través de los corazones de quienes le sirven. Hijos míos, no os dejéis engañar. La batalla en la que estás no es solo entre naciones y hombres, sino entre el cielo y el infierno. La gran apostasía ya ha comenzado, y muchos, incluso dentro de la casa de Dios, han traicionado la verdad. El lobo se viste de cordero y los enemigos de Cristo ya ocupan lugares de poder dentro de la iglesia. El error se propaga como veneno y muchos de mis hijos, sin darse cuenta, se están alejando de la verdadera fe. Pero yo os digo, permaneced firmes en la roca que es mi Hijo, no abandonéis las enseñanzas de la Santa Iglesia, porque aunque el mal parezca triunfar por un tiempo, su fin ya ha sido decretado por el Altísimo. Grandes pruebas vendrán. Y muchos que ahora dicen que siguen a Dios lo abandonarán cuando llegue el tiempo de la persecución. Muchos doblarán sus rodillas ante el nuevo ídolo que se levantará como el falso Salvador del mundo. Hablará de paz, de unidad, de un nuevo tiempo de fraternidad, pero su boca estará llena de engaño, porque no vendrá de la luz, sino de las tinieblas. El que rechaza la cruz y predica un reino sin Dios no puede ser enviado por el Padre Celestial. Niños, estad atentos. Discernid los espíritus, porque el enemigo se presenta como ángel de luz, pero su camino conduce a la perdición. Cuando veáis que se altera la Santa Misa, cuando veáis que se descuidan los mandamientos de Dios, cuando veáis surgir una nueva doctrina que contradice palabra eterna del Señor, sabed que los tiempos profetizados han llegado. El enemigo quiere destruir la fe y arrancar a Jesús de la vida de sus hijos, pero los que permanezcan fieles serán sostenidos por la gracia divina. Aunque seáis perseguidos, aunque seáis odiados por anunciar la verdad, no temáis, porque grande será vuestra recompensa en el reino de los cielos. Os pido, fortaleced vuestras almas con la oración. Rezad el Santo Rosario todos los días, porque en él está vuestra defensa contra los ataques del mal. Confesad vuestros pecados, recibid la Eucaristía con reverencia, permaneced unidos al verdadero magisterio de la Iglesia. Proteged a vuestras familias, enseñad a vuestros hijos a amar y seguir al verdadero Cristo, no a aquel que será presentado por el mundo como un simple líder humano, sino al verdadero Cristo, que murió en la cruz y resucitó para la salvación de los hombres. La justicia de Dios no durará mucho y esta gran nación, convertida en instrumento de las tinieblas, verá su gloria desmoronarse. El cielo mismo llorará por vuestros pecados y fuego caerá sobre la tierra. Muchos verán y temerán, pero será demasiado tarde para aquellos que no quisieron escuchar mis llamados hijos míos, este es el tiempo de decidir a quién pertenecéis. No se puede servir a dos señores. Si perteneces a Cristo, permanece fiel hasta el final, aunque el mundo te rechace. Si escogéis el camino del mundo, sabed que ese camino conduce a la perdición. Mi inmaculado corazón sigue siendo vuestro refugio. Aquí encontrarás paz en medio de la tormenta, consuelo en medio del dolor, esperanza en medio de la tribulación. No os alejéis de mí, porque yo soy vuestra madre y estoy aquí para conduciros hacia mi Hijo. Quienes confían en mí, quienes se consagran a mi corazón, tendrán mi protección especial en los momentos difíciles. Hijitos, esta es mi última súplica, convertíos mientras aún estáis a tiempo. La puerta de la misericordia todavía está abierta, pero pronto llegará el tiempo de la justicia. No os demoréis, no esperéis el último momento, porque muchos serán sorprendidos como en el tiempo de Noé. El arca hoy es el corazón de Jesús, y os invito a entrar en ella sin demora, porque los tiempos son serios y solo la fe podrá sostenerte frente a lo que vendrá. Mi corazón inmaculado, que desde Fátima clama por vuestra conversión, os llama todavía con amor y urgencia, porque Dios, en su infinita misericordia, quiere salvar a todos, pero muchos permanecen ciegos y sordos a su llamado. La revelación que os hice en Fátima, hace tantos años, fue una advertencia para vosotros, hijos míos. El tercer secreto, mantenido oculto durante tanto tiempo, hablaba de una gran prueba que caería sobre la Iglesia y el mundo. Una nación se levantaría contra Dios y contra la fe, sembrando el error y la confusión, trayendo caos y destrucción tanto a los cuerpos como a las almas. Ahora las señales se hacen más claras y esta profecía se está cumpliendo ante vuestros ojos. Estados Unidos,
que una vez fue un símbolo de esperanza y libertad, se ha convertido en un instrumento de las tinieblas, alejándose de la luz de Dios. Sus gobernantes han traicionado al Señor, sus leyes niegan los mandamientos divinos y su influencia corrompe a otras naciones. La verdadera fe es atacada, la verdad es distorsionada y los hijos de Dios son perseguidos. Difunden un falso evangelio, que no sale del corazón del Padre, sino de la boca del enemigo, que busca llevar a muchas almas a la perdición. Hijos míos, no tengáis miedo. El mal intentará destruirte, pero Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Si permanecemos firmes en la fe, si guardamos las enseñanzas de mi Hijo Jesús, si nos refugiamos en mi corazón inmaculado, nada podrá separarnos del amor de Dios. El maligno intentará engañaros, haciéndoos parecer que la verdad ha cambiado, que la Iglesia necesita adaptarse al mundo, que el pecado ya no es pecado, pero yo os digo, la verdad es eterna, y la palabra de Dios es eterna. El Señor nunca pasará. La gran lucha ha llegado. El anticristo ya está extendiendo su sombra sobre la tierra, preparando su reinado de tinieblas. Hablará palabras dulces, prometerá paz y seguridad, pero su corazón estará lleno de engaño. Muchos serán seducidos por sus mentiras, porque no quisieron escuchar mis llamados a la conversión. La gran apostasía ya ha comenzado, y hasta dentro de la casa de Dios habrá traición. Los pastores que deberían guiar el rebaño lo entregarán a los lobos, alterando las enseñanzas sagradas y llevando a muchas almas al error. Hijos, la única defensa contra este mal es la verdadera fe. Orad sin cesar, fortaleceos en la oración, en el Santo Rosario, en la Eucaristía, en la confesión. No os dejéis debilitar por el miedo, porque quien confía en el Señor nunca será abandonado. Cuando una gran oscuridad cubra el mundo, cuando las iglesias sean profanadas, cuando la persecución se intensifique, recordad que ya os he advertido. Estos días han sido predichos, pero aquellos que permanezcan fieles verán la gloria de Dios manifestada. Si esta nación no se arrepiente, si sus líderes no regresan a Dios, será severamente castigada. Caerá fuego del cielo, y su grandeza quedará reducida a ruinas. El mundo temblará ante su caída, y entonces muchos se darán cuenta del error de sus caminos al rechazar las advertencias del cielo. Pero antes de que eso suceda, mucha gente inocente sufrirá, y la Iglesia será puesta a prueba como nunca antes. La justicia divina vendrá y los que se burlaron de Dios conocerán el peso de sus manos. Pero yo os digo, hijos, no os desaniméis. La victoria ya ha sido decretada y mi inmaculado corazón triunfará. Después de la tormenta vendrá la paz, después de la tribulación vendrá la renovación de la Iglesia, después de la gran purificación vendrá el reino glorioso de Cristo. Los justos serán recompensados y los que hayan permanecido fieles brillarán como el sol en el nuevo cielo y la nueva tierra. Os invito, hijos míos, a vivir con fe y confianza. No temáis lo que viene, porque el Padre ya ha preparado un refugio para los que le aman. Consagraos a mi inmaculado corazón, entregad vuestras vidas al sagrado corazón de Jesús y ninguna fuerza del infierno podrá derribaros. Dios está con vosotros y yo, vuestra madre, nunca os abandonaré. Queridos hijos míos, escuchadme con atención, porque el tiempo es corto y es necesario estar preparados para lo que vendrá. Desde Fátima os vengo advirtiendo y pidiendo conversión, penitencia y la oración, pero muchos corazones permanecieron endurecidos. Ahora la revelación se desarrolla ante tus ojos, y la gran lucha entre la luz y la oscuridad llega a su clímax. Mi corazón inmaculado, que siempre intercede por vosotros, aún implora misericordia al Padre, pero la justicia de Dios se acerca, porque el mundo se ha hundido en la iniquidad. La nación de la que hablé en mi revelación de Fátima ya se ha levantado contra Dios y contra los hombres. La fe. Por sus manos, el error se extendió por toda la tierra, seduciendo los corazones con promesas vacías de progreso, libertad y paz. Pero esta paz es falsa, esta libertad es una ilusión, porque se han alejado de la verdad y han rechazado a mi Hijo Jesús. Esta nación, que una vez fue bendecida, se ha convertido en un instrumento de las fuerzas de las tinieblas, promoviendo las guerras, la corrupción, la destrucción de las familias y una cultura que exalta el pecado y ridiculiza lo sagrado. Hijos míos, mirad cómo avanza la oscuridad. Mirad cómo son profanadas vuestras iglesias, cómo son perseguidos vuestros sacerdotes, cómo la verdadera fe es atacada por todos lados.
El maligno se sirve de sus servidores para destruir la iglesia desde dentro, para engañar a los fieles, para apagar la llama de la verdadera doctrina. Pero yo os digo, el Señor no permitirá que el mal triunfe. Aunque parezca que la iglesia muere, aunque parezca que el error ha vencido, recordad la promesa de mi Hijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hijos míos, tened fe. Esta es vuestra arma más poderosa contra el mal. El enemigo. Satanás quiere sembrar el miedo en vuestro corazón, quiere haceros creer que todo está perdido, pero yo os digo, el que confía en Dios no se tambalea jamás. La fe mueve montañas, la fe os hace permanecer firmes incluso en las dificultades. En medio de las tormentas. Cuando vengan las pruebas, cuando seáis perseguidos por el nombre de Jesús, no temáis. Porque grande será vuestra recompensa en el reino de los cielos. Orad, hijos míos, orad sin cesar, porque solo a través de la oración podréis sean capaces de resistir las trampas del maligno. Recen el Santo Rosario todos los días, pues en él está el escudo contra las fuerzas de las tinieblas. Acérquense a la Eucaristía, pues este es el alimento que los sostendrá en los días difíciles. Confiesen sus pecados, mantengan sus almas limpias, porque aquellos que están preparados serán protegidos por Dios cuando llegue el momento. No se dejen engañar por los falsos profetas, que anuncian un evangelio sin cruz, un Cristo sin sacrificio, una iglesia sin verdad. Muchos serán seducidos por las promesas de un mundo sin sufrimiento, sin leyes divinas, sin necesidad de conversión. Pero yo os digo, ese no es el camino del Señor. El camino verdadero es estrecho, es exigente, pero conduce a la vida eterna. Manteneos firmes en la tradición de la Iglesia. Seguid las enseñanzas de los santos, no os dejéis llevar por los vientos de cambio que quieren distorsionar la palabra de Dios. Hijos, es grande la batalla espiritual que está sucediendo ahora. Satanás sabe que su tiempo se acaba, por eso ataca con furia, usando a esta gran nación como su instrumento para propagar la apostasía y la corrupción de las almas. Pero yo os digo, no hay fuerza mayor que el amor y la justicia de Dios. Los que permanezcan fieles verán la victoria del cielo sobre las tinieblas. La purificación vendrá, hijos míos. Habrá gran sufrimiento, porque el mundo necesita ser lavado de sus iniquidades. Esta nación, que se levantó contra Dios, conocerá las consecuencias de sus pecados. Caerá fuego del cielo y muchos se perderán porque rechazaron las advertencias que el cielo envió. Pero aquellos que confían en mí, aquellos que permanecen en el refugio de mi corazón inmaculado, serán protegidos y sostenidos por la gracia divina. Os pido, consagraos a mi corazón. Aquellos que están bajo mi protección tendrán luz aún en medio de la oscuridad. Mis ángeles los guiarán y ninguna fuerza del infierno podrá tocarlos. Mi corazón inmaculado será vuestro escudo, será vuestra esperanza en los momentos más difíciles. No miréis al mundo con desesperación, sino con confianza en la promesa del Señor. Después de la gran tribulación vendrá la renovación. El triunfo de mi corazón inmaculado traerá un tiempo de paz, y la iglesia será restaurada, más bella y más fuerte que nunca. Los justos verán la gloria de Dios, y los que perseveren hasta el fin reinarán con Cristo en su reino. Hijos, sed fieles. Yo estoy contigo y nunca te abandonaré. Como madre, te abrazo, te protejo, te guío. Aferraos a mi corazón inmaculado, seguid la luz de mi Hijo Jesús y nada podrá derribaros. La victoria es del Señor y los que están con Él participarán de su gloria. El mundo está sumido en las tinieblas del pecado y la apostasía, y los ataques del maligno son cada vez más intensos. Veo vuestro dolor, veo vuestra angustia, veo las dificultades que afrontáis al intentar permanecer fieles a la verdad. Pero yo os digo, no os desaniméis. La gracia de Dios es mayor que cualquier oscuridad y solo a través de ella podréis resistir este tiempo de prueba. Hijos míos, la batalla espiritual que se está librando ahora es feroz. El enemigo quiere consumir vuestras almas, quiere haceros caer en la desesperación, quiere que dudéis del amor y del poder de Dios. Pero yo os pido, no permitáis que el miedo gane. El que confía en el Señor y busca su gracia, nunca será abandonado. Dios nunca deja desamparados a quienes se entregan a Él con un corazón sincero. Buscad la gracia divina con todo vuestro ser.
No podéis afrontar este tiempo solo con vuestras fuerzas humanas, porque el mal que se propaga es astuto y sus trampas son muchas.